Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en los cimientos del trabajo social moderno, para analizar un método que lo cambió todo, el diagnóstico social. Una técnica que nació a principios del siglo XX para profesionalizar la ayuda, basada en recopilar sistemáticamente lo que se llamó evidencia social. Y es que esa recopilación de información de múltiples fuentes, hablamos de familiares, de médicos, de empleadores, nos sitúa en el centro de una tensión fundamental. La pregunta que vamos a explorar hoy es: ¿representa este método la cumbre del rigor profesional, o sea, una herramienta indispensable para ayudar de verdad? ¿O es, en el fondo, un enfoque paternalista que convierte al trabajador social en una especie de investigador y al individuo, pues, en un objeto de estudio, socavando su dignidad y su autonomía? Precisamente, yo voy a defender que esta metodología exhaustiva es, de hecho, esencial. Es lo que marca la diferencia entre la caridad bien intencionada y la ayuda realmente eficaz y profesional. Y yo, en cambio, argumentaré que a pesar de sus sin duda nobles intenciones, este enfoque es inherentemente intrusivo y corre el serio riesgo de deshumanizar a la misma persona a la que pretende servir. Mi posición parte de una necesidad, diría que histórica. Para que el trabajo social se convirtiera en una profesión seria, tenía que ir más allá de la simple caridad, que a menudo se basaba, en juicios morales y en pura intuición. Este método es el equivalente al diagnóstico médico. Se fundamenta en hechos observables, contrastados, para comprender el problema y poder tratarlo, no para emitir una sentencia. El material de base insiste en la necesidad de considerar al hombre en su totalidad, y para eso, seamos honestos, la versión del propio individuo no siempre es suficiente. Es absolutamente crucial recopilar datos de un abanico de fuentes: el médico que conoce su salud, el maestro que ve al niño en la escuela, los parientes que conocen su historia. Las propias estadísticas del texto lo confirman. Estas son las fuentes más consultadas, lo que demuestra su inmenso valor práctico para construir una imagen completa y, sobre todo, precisa. Y este rigor no es un capricho académico. Previene errores de tratamiento que pueden ser catastróficos. El texto nos presenta un caso francamente escalofriante. Una entidad que, por no investigar los antecedentes familiares, trató de forma totalmente errónea a una joven durante años, imponiéndole una disciplina severa cuando en realidad sufría las consecuencias de un historial familiar de demencia. Esto no es desconfianza, es diligencia profesional. Es la única forma de garantizar que la ayuda que se ofrece esté verdaderamente fundamentada. A ver, entiendo perfectamente la búsqueda de profesionalización, ese deseo de pasar de la limosna a la ciencia. Pero es que el lenguaje que usa el propio material para describir métodos similares, delata su verdadera naturaleza. Se refiere, por ejemplo, al sistema de Elberfeld, un modelo alemán de asistencia del siglo XIX, famoso por su control exhaustivo sobre los pobres, y lo describe como... A ver cómo lo decía... sí, tan minucioso y profundo, tan absolutamente inquisitorial. Y esa palabra, inquisitorial, lo es todo. No es una palabra neutral, no. Revela una dinámica de poder profundamente desigual desde el primer segundo. Este enfoque no ve una persona pidiendo ayuda, ve un caso que debe ser investigado, desmontado y reensamblado por un experto. La confianza, que debería ser la piedra angular de cualquier relación de ayuda, queda dinamitada. Y hablemos de esas fuentes externas. ¿De verdad son faros de objetividad? El texto es muy claro al advertir sobre los múltiples prejuicios de los testigos. Prejuicios raciales, de clase o simplemente rencillas personales. ¿Cómo podemos llamar evidencia fiable al rumor de un vecino o a la opinión sesgada de un jefe? El ejemplo del orientador profesional que se cita es paradigmático del peligro. El orientador observa un aspecto enfermizo y una voz ronca, y a partir de ahí, de eso, emite un juicio demoledor sobre la capacidad del individuo, sin molestarse en investigar las causas reales que podrían ser sociales o médicas. Se prioriza la recopilación de síntomas por encima de la comprensión empática. La verdadera ayuda, para mí, debe partir del respeto a la narrativa del individuo, de fomentar lo que el texto llama su autoayuda y autoestima, no de ir construyendo un expediente secreto a sus espaldas. Usas la palabra inquisitorial como si fuera la definición del método, pero creo que es una hipérbole que ignora la distinción clave que hace el texto.
Se diferencia explícitamente la evidencia social de la evidencia legal. No se está construyendo un caso para un tribunal. ¿Pero de verdad crees que la persona que está siendo investigada siente esa diferencia? Para ella es un juicio. Pero la intención es diferente y eso lo cambia todo. La evidencia social, como se explica, admite testimonios de oídas o pruebas circunstanciales no para emitir un veredicto de culpabilidad, sino para formar una hipótesis de trabajo. Es una herramienta de diagnóstico, una forma de decir, vale, esto sugiere que quizás el problema venga por aquí, investiguemos más a fondo. Es un enfoque pragmático, perfectamente adaptado a la enorme complejidad de los problemas sociales, que no se pueden meter en un tubo de ensayo. Y en esa flexibilidad pragmática es donde reside el veneno. Al aceptar lo que el propio texto llama evidencia de carácter imperfecto, como los testimonios de segunda mano, abres de par en par las puertas a la calumnia, al chisme, al prejuicio. El material lo ilustra perfectamente, con ese caso en el que toda la evidencia social acumulada por una trabajadora social, pues no fue considerada suficiente para una actuación judicial. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que lo que se maneja es a menudo material de muy baja fiabilidad. Pero es que nadie dice que se acepte esa información de forma crítica. Al contrario, el método propone unos tests para evaluar la evidencia que son casi forenses. Se nos pide analizar la parcialidad del testigo. ¿Es un vecino resentido? ¿Un empleador con prejuicios? Se evalúa su precisión. ¿Vio el evento directamente o lo escuchó de un tercero? Incluso se mide su sugestionabilidad. Es un intento admirable de traer el método científico al caos de las relaciones humanas. No se trata de cotilleo, sino de comparación e interpretación. Sobre el papel, ese argumento es impecable. Unos test rigurosos para filtrar la verdad. Suena fantástico, de verdad. Pero seamos realistas. ¿Quién aplica esos test? Un trabajador social que, como el propio texto admite, tiene sus propios hábitos de pensamiento y sus propias presunciones. Es una persona interpretando subjetivamente la información de otro testigo que también es subjetivo. Me parece, una receta perfecta para el desastre, para simplemente confirmar los sesgos que ya tenías de antemano. ¿Pero el objetivo lo justifica? El fin último no es judicial, es terapéutico. El juez Baker lo explica de maravilla al hablar de los tribunales de menores. Dice que el objetivo no es la captura y condena de un criminal, sino el deseo de hallar la mejor forma de que los menores superen las dificultades. La recopilación de datos sirve a este propósito superior de encontrar la mejor solución posible. Y yo insisto en que esa recopilación de datos puede ser una trampa. El material es muy lúcido cuando advierte sobre la facilidad con la que confundimos hechos con inferencias. Un trabajador puede observar 3 hechos aislados. Un niño llega tarde a clase, la madre parece cansada, el padre perdió su trabajo, y extraer una conexión causal completamente errónea que, sin embargo, se anota en el expediente como un hecho. Este método, al multiplicar las fuentes de información no contrastada, multiplica exponencialmente las oportunidades para cometer esos errores de inferencia, que luego se petrifican como parte del diagnóstico. Entiendo el riesgo de la injerencia, por supuesto, pero la alternativa es actuar a ciegas. El objetivo final es empoderar al cliente, y eso solo se puede hacer con un tratamiento que funcione, lo que a su vez exige un diagnóstico correcto. El texto es muy claro al respecto. Una primera entrevista completa y detallada, aunque pueda resultar incómoda, es infinitamente preferible a una actuación lenta y pausada que puede llegar demasiado tarde. A veces hay que ser incisiva al principio para poder ayudar de verdad después. Sí, pero ¿a qué coste se obtiene esa información? ¿Y qué significa completa y detallada? La metodología que se recomienda roza la manipulación. Se aconseja, por ejemplo, obtener información sobre los parientes del cliente hablando acerca de tiempos pasados para eludir la pregunta directa, que podría generar recelo. Perdona, pero eso no es colaboración, es una estrategia de interrogatorio para obtener información sin que el sujeto se ponga en guardia. Es tratar a la persona como un sospechoso, no como a un socio. Yo no lo llamaría manipulación. Es una técnica de comunicación para facilitar una conversación que de otro modo podría ser muy tensa o improductiva. Se trata de crear un ambiente de confianza. Además, el método busca activamente la cooperación del cliente. Se le pregunta directamente, ¿quién nos puede dar más información sobre esto? Se le pide que sea él quien nos dé pistas sobre las fuentes externas más relevantes. No es un proceso que se haga a sus espaldas, se le invita a participar. ¿De verdad es una invitación a colaborar? La premisa de la que parte todo el sistema es de desconfianza.
El texto dice explícitamente que los clientes, a menudo, maquillan su historia. Por lo tanto, el rol del trabajador social no es escuchar y creer, sino investigar para descubrir la verdad que se presume oculta tras el relato del cliente. Esa es la base de todo. Es que a veces la ocultan por vergüenza, por miedo o por no revivir un trauma. Es una realidad. Y el método no se centra solo en los defectos o en lo que se oculta. El texto subraya con mucho énfasis la necesidad de descubrir los activos en la historia del cliente y su familia. Es decir, las fortalezas, las redes de apoyo, las capacidades sobre las que se puede construir el plan de tratamiento. Es una búsqueda equilibrada. No, ahí no estoy de acuerdo, porque el desequilibrio de poder es tan grande que lo pervierte todo. El propio material describe un fenómeno muy revelador, cómo los clientes, absolutamente agotados de repetir su historia una y otra vez a distintas entidades, acaban por omitir partes o enfatizar otras según creen que les beneficiará. Y el sistema interpreta esto no como un síntoma del propio sistema agotador, sino como una prueba de la poca fiabilidad del cliente. Es un círculo vicioso. Y este método no rompe ese círculo, lo perpetúa y lo solidifica al darle una pátina de legitimidad científica. Obliga a la gente a actuar para ser escuchada. Pero tenemos que hablar de eficacia. Al final del día, esto va de ayudar a la gente. Y la eficacia debe ser la máxima prioridad ética. Los ejemplos de fracasos por falta de investigación que aparecen en el texto son contundentes, casi violentos. Pensemos de nuevo en ese caso tan duro de la chica con sífilis congénita. La trataron con una disciplina estricta, como si fuera un problema de conducta, porque nadie se molestó en investigar sus antecedentes familiares, que estaban plagados de demencia y epilepsia. El daño que se le hizo fue incalculable y se habría evitado con una investigación rigurosa como la que defiendo. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve curar a alguien si en el proceso le arrebatamos su dignidad? La metodología misma se convierte en parte del problema. No podemos separar el qué del cómo, porque el cómo puede causar un daño irreparable en la autoestima de una persona. Es que en situaciones extremas, ese argumento sobre la dignidad del proceso es un lujo que no nos podemos permitir. Cuando hablamos de abuso infantil, de alcoholismo severo, de negligencia que pone en peligro una vida, una investigación exhaustiva, recurriendo incluso a lo que dicen los vecinos si es necesario, no es solo una opción, es una obligación moral para proteger a los más vulnerables. La ética de la responsabilidad nos obliga a actuar. Pero la eficacia no puede medirse solo por el resultado final. El proceso en sí mismo tiene un impacto psicológico profundo. Una persona que se siente investigada, juzgada y cuyo relato es constantemente puesto en duda, sufre un daño en su dignidad, y ese daño ocurre incluso si al final recibe una ayuda material. El texto lo intuye cuando cita esa advertencia contra el egotismo denunciador de cierta clase de reformadores. Este método corre el riesgo de caer precisamente en eso. El trabajador social, armado con su diagnóstico supuestamente superior, impone una solución sin que haya una colaboración real. Se convierte en un reformador, no en un ayudante. Ciega. Propone principios muy reflexivos para seleccionar y consultar las fuentes. No se trata de ir a preguntar al vecino cotilla, sin más. Se busca siempre la fuente más fiable para cada tipo de información y se planifica la secuencia de los contactos. La alternativa no puede ser la inacción o una acción basada en un único relato que, como hemos visto, podría ser incompleto o engañoso, con consecuencias trágicas. Es que la alternativa no es la inacción. Nunca lo ha sido. La alternativa es un enfoque radicalmente distinto, basado en la confianza como punto de partida. Un modelo donde el trabajador social actúa como un facilitador, un aliado que ayuda al cliente a identificar sus propias necesidades y a movilizar sus propios recursos. Se trata de acompañar a la persona en su proceso, de caminar a su lado, en lugar de ser un detective que recopila un expediente para evitar un juicio desde arriba. La ética del proceso, para mí, es tan importante como la supuesta eficacia del resultado. Con su énfasis en la evidencia contrastada, fue un paso absolutamente indispensable para transformar la asistencia social de un acto de caridad a una disciplina profesional y rigurosa. Permite una comprensión multifacética y profunda de los problemas, yendo más allá de los síntomas, para diseñar tratamientos que de verdad aborden las causas. Y aunque exige un tacto y un discernimiento enormes por parte del profesional, creo que la búsqueda sistemática de la verdad a través de múltiples perspectivas es la base más sólida que tenemos para ofrecer una ayuda genuina.
Y yo por mi parte concluyo que este método, por muy bien intencionado que sea, instaura una dinámica de poder profundamente problemática, que puede resultar contraproducente y alienante. Al priorizar sistemáticamente las fuentes externas sobre la narrativa de la propia persona, corre el riesgo constante de basar sus diagnósticos en prejuicios y datos poco fiables, dañando en el proceso la autoestima y la confianza del cliente. Nuestra conversación, creo, evidencia esa tensión fundamental que existe en cualquier labor de ayuda, el delicado y quizá imposible equilibrio entre el rigor profesional y el respeto incondicional a la dignidad de la persona. Sin duda, al final, lo que este debate demuestra es que el método nunca es neutral. La forma en que preguntas, la forma en que investigas, ya determina en parte la respuesta que vas a obtener, y eso tiene unas implicaciones éticas enormes. Y el material nos obliga a todos a reflexionar sobre una pregunta final. Si el objetivo es tratar un caso o acompañar a una persona, y cómo la elección de una metodología como esta nos inclina, quizás de forma irreversible, hacia uno de esos dos polos. Les dejamos a ustedes sopesar qué enfoque consideran más valioso en el complejo campo de la ayuda social. Gracias por habernos acompañado en el debate.